Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como todos los sábados, así nos encontramos visitando a las familias. Así que Peña, Veila, Pereconos y Napeicuano, aquellos que ya están rondando los 50 años de matrimonio, estamos visitando Upukwe Pupore, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todo lo que hemos recibido de ellos y sobre todo los valores, los principios. Y la cosa lindísima que estamos viendo y estamos conociendo es cómo ellos fueron luchando, cómo ellos también nos han transmitido los valores, los principios que nos hacen vivir y que nos hacen luchar también en la vida. Hoy nos encontramos aquí con una familia, vinimos, vaya era la Pende Barrio y Nacoave, El barrio Santa María. Barrio Santa María. Bueno, entonces estamos en el barrio Santa María y les queremos presentar de hoy Ereta Landerera. Ve aquí entonces saludando a la gente. Nuestro programa se llama Upukwe Pupore y queremos conversar con ustedes y conocer un poco de todo este camino. ¿De cuántos años de matrimonio tienen ustedes? Yo me llamo María Luisa Cardoso de Trinidad. Nací en Zapucay, Cerro Verde. Y me crié ahí en Cerro Verde, hice mi catequesis en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. En cuando eso estaba el padre Olmedo en Zapucay. Y con él yo hice mi primera comunión. Y mi confirmación hice en Zapucay otra vez en la misma parroquia. O sea, ¿cuántos años ya eso de confirmación? ¿Años de cobre? No, la confirmación ya era un poquito más grande antes. ya. No. Antes, por eso. Con la primera comunión. Sí, un poquito antes de la primera comunión, porque en una gira que se hizo el obispo. ¿Y vos no te acordás quién era el obispo en ese tiempo que pasó por Zapucay? No. ¿De qué año más o menos estamos hablando? ¿Vos cuántos años tenés ahora? Yo tengo 79 ahora. 79 a la cuenta. Y parece una jovencita todavía. Bailar me hace la de fórmula. Bueno, entonces Zapucay, qué interesante. Y era padre Olmedo, era el apellido el padre Olmedo. Ya, y él era de esa zona, entonces. Sí, de esa zona. Pero le correspondía también Escobar y Paraguarí. Escobar y Paraguarí, sí. Exactamente. Bueno, ¿y cuántos años de vida matrimonial me dijiste? Nosotros tenemos estamos por cumplir 57 años. 57 años. ¿Cuándo es el aniversario? Yoyuta ya celebra entonces, ya no estamos en la lista. El 24 de diciembre. 24 de diciembre. En Nayumo, ahí entonces. Navidad. Está bien, sí. Mira un poco, tenés dos pájaros en un tiro. De celebrar Navidad, de celebrar de matrimonio. Así mismo. Qué bien, qué alegría. Bueno, y vamos a escucharle poco primero la presentación de tu señor esposo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios estoy bien. Y soy Emilio Trinidad, es mi nombre. Estamos casados, como dice ella, 57 años. Yo me bauticé un 2 de octubre y también la confirmación. Ya de los Santos Ángeles, ¿cuál es el 2 de octubre? Virgen del Rosario. Virgen Rosario. Virgen del Rosario, dentro del novenario. Dentro del novenario. Novenario se fue el obispo de acá y ya el bautismo más la confirmación. Más la confirmación. Sí, más bautismo, más confirmamos bien. Sí. Y antes era así luego, ¿verdad? Así era. Con la gira del obispo. Era el Mariano Pedroso. Era el obispo. Era el obispo, no me acuerdo. No te acuerdas. El sacerdote, el párroco. ¿Dónde era? En Itagua, el pueblo de Itagua. Tu pueblo es Itagua. Sí. Itaguaguazú. Itaguaguazú es la compañía donde yo me nací y me crié. ¿Ese río queda cerca de Guasubirá, por ahí o no? No, camino al hospital. Camino al hospital. Camino al hospital. La mitad cuadra desde Itagua a el hospital. Entiendo. Está ahí Itaguaguazú. Itaguaguazú. En este vez era bella, lleva. Hasta ahí, sí. Ahora está muy poblado esa zona. Ya totalmente está poblado y ya estamos. ¿Y en tiempo de usted cómo era esa zona? ¿Había casa, poca, familia? Había cierto, ni ruta había. Ni ruta había. Amba ese me dejó, Caballuari, Uirubi. Son 3 kilómetros que hay de Itagua. Ya. Y eran caminos así más bien de tierra, ¿verdad? De tierra arenal, nada. Arenal, bicicleta. No. Ni humía. Carro. Caballo. Sí. En serio. Andérico ye peo que la gallo ari. Sí. Así. Burro ari. Sí. Pero no saliste burro. No, gracias a Dios. Gracias a Dios esta vez. Nos empujaron, los padres nos empujaron. ¿Cuántos hermanos eran ustedes, don Emilio? 9 en total. 9.
Sí, yo Sí, soy sí, el sí. cuarto dentro de eso. Vos sos el cuarto dentro de eso. Exacto. ¿Y ustedes cuántos eran ahí en Zapucay, tu familia? En mi familia son 13. 13. Sí, A la cuenta. 13 Estamos, hermanos. Y uno muerto. Ah, Pero ya. muy chiquito. muy chiquito. ¿Y vos qué número no te acordás dentro de la Y familia? yo soy el segundo. Segundo. Sí. Ya, ya. O sea, le manda y modelan de familia, verás. Y mi hermano primero también falleció ya. Falleció. O sea, te Se quedaste quedó ahí hermano, la primogénita. Pero él falleció de chico o ya de No, grande. no, ya de grande puede salir del cuartel. Ya Después murió. del cuartel. Sí. Eh, Pero el otro sí murió chiquito. el otro chiquitito. O sea, Pepe está 11 en la 11 conga. guajaños. Y toditos están vivos. No, una ya falleció también. También ya falleció. Pero, Entonces ya, ¿quién te imagina? Y esos son los que estamos. Están 10 todavía. Y vos todos sos la mayor, entonces, ahora, Sí, pero- actualmente. Sí, actualmente. Aprender a respetar a mi vecino. Sí. Medio de dudar, lento de respetar, pez. Todos estamos esparcidos. Claro, ¿no? Y todos ya son grandes. Ese con chistecito nomás que te hago. Como es, pero siempre me tienen en cuenta, es lo que yo digo. Es, Ah, sí, en serio. Ya, ya. Pongan que Bueno, están qué lejos. lindo. ¿Y dónde estudiaste allá en Zapucay? Y en Zapucay, en Cerro Verde hicimos la primaria. Ese Cerro Verde, ¿cuántos kilómetros queda de la ciudad misma? Y por lo menos 3, 4 kilómetros fue. Lejísimo, sí. Ya. Y ahí está también el leprocomio en Zapucay. Sí, sí, sí. Pero está lejos de la ciudad. Lejos Está. lejos Santa del Isabel. pueblo. Santa Isabel, Ah, sí, ya. lejos está. Sí. Ya. Exactamente. Y en aquel tiempo ya estaba ese centro allí. ¿o no? Sí, Ya yo estaba. me iba ahí. ¿En serio? Nos íbamos, el padre Ochoa era el sacerdote de ahí. Ya. Y a veces nos íbamos a la misa ahí. Sí. porque Tienen yo- una linda capillita ahí, Sí, hermosa. Sí. Mi madrina era monja. ¿En serio? Sí, la ¿No te hermana- acordás de su nombre? ¿Cómo se la llama? Josefa. Josefa. Sí, Son las vicentinas. sí, la Vicente. Hasta ahora están ahí. Sí, hasta ahora sí, creo que Vamos sí. por ahí. Sí, sí, Pero sí, sí. ella, mi madrina ya falleció, pero ya era vieja y cuando falleció. Ah, ya. Qué bien. Y ahí entonces yo me iba a visitarle a ella, le llevábamos huevo, leche, qué sé yo, para la monja, ¿verdad? Sí. Claro. Y lejísimo también nos queda de nosotros. No, y Me iba a claro, caballo por eso. también. En caballo, Sí, en caballo. en caballo, sí. Vale. Rico guay la caballo. Sí. ¿Eh? La caballo, Ariel. ¿Y ustedes, don Emilio, qué hacían ahí? Tu papá y eso, tu mamá. Chacra. En la chacra. En la chacra. ¿Y qué es lo que más se tenía por Itagua? Y Mandioca. vendíamos coco y mandioca, cosas, pero más para consumir. Pero sandía, cosas así. Claro. Era- ¿Y el coco pero se vendía ahí en Capiatá, en esa En fábrica? Itagua. En Itagua. En Itagua se vendía. Ahí. ¿Y cómo se vendía? ¿En bolsa? No, en carretas ahí. En carreta. Carretas ahí, sí. Ya. ¿Y era ese coco que se tenía que pelar y comerla o ya era No, lo de adentro? Completo. Completo. Completo, sí. Completo. Sí, la fruta completa. La fruta Sí, completa. entonces, Sí, ellos después, eso es así, después ellos ya fabrican para sacarle aceite. Ah, ya. Fabrican En aceite. Itagua y ellos llevaban después entonces. Nosotros llevábamos hasta Itagua. Sí. No, ahí había una fábrica. Había luego una Había fábrica una en fábrica, Itagua. sí, había. Ah, cierto, ahí en la Orlando, esquina, se mandó Mateo, ama, sí. se mandó ama. Cuando para ahí, anda, Para ahí, ahí, sí. ahí va fábrica. Orlando Mateo. Se sí, mandó, sí. más, Sí. pero exacto. Bueno, y ahora una cosa muy importante. Esa vez bello guagüe, moro y bello guagüe. Y yo vine, me trajo mi hermano para trabajar en una óptica y no sabía hablar castellano. Entonces tuve que buscar un colegio para adaptarme a la ciudad porque si no, no iba a ser posible. Mi patrón no hablaba guaraní. O sea, en ese momento vivir ahí en Itahuahuazú era estar en el campo, En el prácticamente. campo, sí, en el campo. En el sí, campo, sí, sí. sí. Después vine al cuartel y después terminé el cuartel y me fui a casa a trabajar otra vez, pero en eso me llama mi hermano y vine a trabajar. Pero ahí entramos en el colegio y ahí ya le encontré a María Luisa, En el colegio. en el colegio, sí. Ahora aprendí bien la castellano, tengo Sí, le conté sí. María Luisa. Pues, Eso es cierto lo que está contando. ¿Eh? Bien, sí, pues. Es cierto. Sí. ¿Y quién? yo no hablaba guaraní. En la misma escuela estaba. Sí, en la misma clase lo era. En la misma clase. Sí. Esa anda, pero tú ya iba ahí. A la vez de maestra más, o manoma, o vive todavía. Ni se acuerdan ya de eso. No, los Carrillos. Carrillo. Carrillo, sí. Ya, era la maestra. Ese es dueño del Dueño luego de la escuela, Del la colegio. escuela del colegio. colegio, ¿se acuerda? Acelerado se hacía.
tres Sí, cursos. sí, conozco Tres los colegios. cursos en un año, y eso nosotros hicimos. Ah, ustedes dos Sí, hicieron sí, así. sí, sí. Sí. Yo Y llegué. aprendieron bien algo. Yo llegué. Ustedes demasiado acelerados ya andaban entonces. Yo llegué hasta la facultad. A la El primer facultad. año hice en la católica y después ya ¿Qué tenía- estudiaste, don Emilio, en la facultad? Lo Después. que quería estudiar era matemática. Matemática, ¿te gustaba la matemática? Matemática. Sí, sí, sí. Y después comencé a abrí un negocio con un amigo y ahí ya me jodió eso porque el horario es diferente. Claro, claro, claro. Cerrábamos a las 7 y en la Pero vos siempre estabas trabajando ahí Siempre. con la cuestión de óptica, la escuché que me óptica, dijiste. sí, óptica. Ahí aprendí. O sea, vos fuiste aprendiendo trabajando, mirando sí, un sí, poco, sí. etcétera. Sí. Y por otra parte tenía otro deseo de estudiar. Tenía eh, ganas de el deseo. estudiar. Pero no llegaste entonces a terminar. No llegué a No terminar. llegaste a terminar. Comenzaste. Hice el primer año y terminé. Ya. Y la señora María Luisa, o terminaste el sexto curso. Tomado sexto curso, tengo sí. tercero, te voy. Sexto. Sexto. Terminaste y después. Sí, terminé. O ya se casaron ahí ustedes. Primeramente, no tuve problema como en cuanto al idioma. Claro. Porque mi madrina, con quien yo me crié, porque yo no me crié con mi mamá, Ah, ya. y ella tenía demasiada influencia con las monjas. Ah, porque y tuvo claro, la y hija era monja. luego, claro. Y tenía a su hijo en el seminario, dos también. Todos ellos. Pero no llegaron al término por lo que uno se cayó, se golpeó la cabeza y ya no pudo estudiar. Sí. Y el otro salió de vacaciones y le llevaron Por el en camino, Chaco. Ojoma, En por el Chaco. Sí, en el cuartel. A la cuenta. Sí, a pesar Oye, ya agarra. Oye, ya agarré, a pesar de que Ay, tenía antes era así. Sí, Esa- a pesar de que él tenía la La nota. orden y La- todo sí, eso. no, No, o sea, algo así, ya Chaco. Sí. Y yo cuando tenía mis 13 años, mi madrina ya me internó en un colegio religioso, Ah, entiendo. que era Y claro, ella Nacional tenía de otro Niñas, ya. número 3. Mira un poco. Y ¿viste? todo era monja vicentina. Sí, sí, Vicente. Ahí yo terminé mi sexto grado. Sexto grado. Después ya me largaron también por lo que mi madrina ya está enferma y ya está sola y qué sé yo. Claro, Ya no pude estudiar. Entonces después, ya con el tiempo, cuando tenía mis 18, 19 años, salí a trabajar. Primeramente trabajé en casa de familia y Sí, después sí, comencé a sí. estudiar, y me iba al hospital y todo eso. Ya. Y porque mi madrina, la mamá es mi madrina de confirmación. Entiendo. Y la monja, la hija, es mi madrina de Bautismo. bautismo. Ah. Eso todavía no era todavía monja ella. Qué bien. Sí. Y me llevó ella en el hospital con ella y ahí aprendí enfermería. Entiendo. Enfermería. O sea que sos enfermera vos. Sí, yo soy Después enfermera. trabajaste con ellas. Trabajé y comencé a estudiar porque se tenía que también ir estudiando para poder seguir Claro. el curso de enfermería. Entonces ahí lo que, como yo ya tenía mi sexto grado, vine para hacer el curso acelerado. Sí. Y justo yo también vine a anotarme en el mismo colegio de él. Claro, claro. Y ahí entonces ya se Y conoce. en el mismo grado. ¿En ya. serio? ¿En el mismo grado? Curso, en el mismo curso, la misma habla. Qué Y bien. ahí Ahí comenzaron. comenzamos. Bueno, entonces después nosotros vamos a ir ahora a una pausa, ¿verdad? Y después vamos a seguir un poco esa partecita, la formación de la familia de ustedes, el matrimonio y sobre todo los hijos también. Nosotros, queridos amigos, vamos a volver enseguida con Ñande Upukwe Pupore. Hoy estamos con la señora Luisa y el señor Emilio, 57 años de matrimonio. Volvemos enseguida. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos hoy compartiendo con la familia del señor Trinidad, la señora María Luisa y el señor Emilio. 57 años de matrimonio. Qué lindo testimonio. Entonces me dijiste que de Zapucay, estar esa Zapucay, ¿acuerdas? Y vos de Itaupá, ¿verdad? Entonces estamos escuchando cómo ellos se fueron formando también, la educación, los inicios, cosas lindas que vamos aprendiendo que tal vez nosotros al comienzo ni teníamos idea, ¿verdad? Sobre todo nuestros jóvenes, nuestras familias. Y pon a ver, en Dumia llevan esa peña de upucuera, hombre, uñandeja, iñandejina, ¿verdad? Cómo se hace el camino y cómo uno también va luchando, saliendo adelante. Y sobre todo cuando uno tiene ganas y la fuerza espiritual. Bueno, don Emilio, la familia, ¿qué tal? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuándo se casaron? 24 de diciembre, se ve igual. Cuando se la igual es con respecto a... ¿En qué año fue eso? 66. En el 66, 24 de diciembre del 66. 66. Yo en ese momento tenía, o sea, nací 27 de julio del 66. Entonces tenía bebecito de meses. Apenas ya me daba, imagínate. Bueno, ya María Luisa, ¿y cuántos hijos tienen? Y tenemos 3 hijos, 2 varones y una nena. Ya. Y uno de ellos falleció cuando tenía sus 44 años. A la cuenta, hace poco entonces, 44 sí, 44 años y va a ser 5 años este octubre, 27 de octubre. Sí, sí, ese es un dolor grande para los padres siempre, ¿verdad? No, Sí, sí. ¿Y qué le mató? ¿Una enfermedad, un accidente? No. Él tuvo cáncer de páncreas y no hubo caso. Tuvo 2 cirugías grandes, pero no hubo. Sí. Si don Emilio esa la pende almohadón, Milan de almohadón, ya esa camilla vea la televisión, ¿no? De hoy es acá, ahí está, mira vos, qué lindo. Eso que te regalaron a los hijos, ahí veo que está toda la familia, ¿verdad? Ese es completa. Está completa la familia. A ver, esa es Inde. Este es tu hijo que falleció, entonces, Sí, eso es. Esta es tu hija. Sí. Y vos ahí prendido, pealande membina de la reja de jugar, y pilla paite. Ni nemena de neña sango, Bueno, listo, gracias, don Emilio. Bueno, y sí, ¿qué ibas a decir? Sí. Nos regaló nuestra amiga acá del coro. Una amiga les Ella regaló. es Mirta Esquivel. Sí. Vino llegando y me dijo, yo he visto tu cortina que tenés celeste y esa ese. Entonces me trajo así con el con la foto toda impresa. Sí. Qué lindo regalo, ¿verdad? Un lindo recuerdo de la familia, ¿verdad? Que uno también trae así. Bueno, y don Emilio, la educación de los hijos, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Vos trabajabas entonces ya? Yo trabajaba en óptica. En óptica luego. O sea, seguiste luego de chiquitito. Desde que vine me quedé en eso. En eso. Nunca cambié de trabajo. Ya. Entonces vos sos bueno, donde sea de óptica, entonces. Sí. Y que tú eres por eso. Quiero una pequeña historia para que yo sea diácono hoy. Porque era catequista de prebautismal. Ya. Vino una señorita, una catequista, era ella como madrina. ¿Ya como casado? Ya casado, ya estaban, y vos eras catequista. Sí, catequista. Sí, preparada para el bautismo. Sí. Nos formamos con la canadiense. Con las canadienses. ¿Y dónde? ¿Cuál era tu parroquia? Acá nomás. Aquí, Santa María. Estamos en la parroquia Santa María. Si se dijera ahí la pende barrio. Frigorífico Guaraní. Dependíamos de Mariscal, como San Cristóbal. San Cristóbal. Sí, estaba a cargo de la hermana canadiense. Enriqueta, sí. Le conocí a la hermanita que volvió otra vez a Canadá. Y ahí nosotros aprendimos de ser catequista, nos comprometemos. Y era catequista de prebautismal, y la señora, una catequista también, ella vino a hacerme una pregunta, porque ella iba a ser madrina, le hace una pregunta y no supe responder. Ya. Entonces, porque ella está más avanzada que yo, y a ella le agradezco de por vida, porque mediante eso le dije a ella, si yo quiero seguir enseñando, tengo que estudiar. Ya. Y me fui, en eso no viene... puedo yo así nomás, sí, hacer una persona, ¿entendéis? Claro. No se puede así. Entonces vino una invitación a través de los diáconos, estudiantes diáconos, que se abre un curso para no sé para qué. Claro. Oír la estudio. Claro, el estudio. Entonces le dije, bueno, entonces acá voy a ir. ¿Y te dio permiso tu esposa? Y me dio mi permiso ella y continuamos, y era diaconado permanente. Era diaconado permanente. Sí. ¿Y cuántos años de formación ahí?
estuvimos 5 o 6 años. 5 o 6 años. en el ¿Eso se seminario. iban hasta dónde se iban para estudiar eso? Hasta el seminario mayor. Seminario mayor. Mayor. Ahí, ahí comenzamos y ahí terminamos. Sí. Eran los cursos Sí, sí, necesarios sí, para... sí. Omar, por ejemplo, el padre Omar era nuestro profesor de sacramentología y Ah, liturgia. sacramentología, ya. Sí, sí, sí. Y ahí aprendimos. Y los chicos estudiaron todo acá cerca de casa. Ah, Y los- En el Colegio Santa María. La mayoría. aquí luego, La mayoría. la parroquia. La mayoría. La Y mayoría. era dirigida por las hermanas canadienses, Canadienses, los padres sí, sí. canadienses. O sea que era un colegio de nivel Sí, entonces. sí, 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 exactamente. Qué bien. Después los otros, después ya cuando grandes, ellos salieron a la facultad diferente. Este muchacho, por ejemplo, fue profesor de educación física. El que falleció. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba tu hijo que Miguel falleció? Ángel. Miguel Ángel. Miguel, Sí. sí. Él fue profesor. Profesor, sí. Ah, mira un poco, Profesor, karate, de todo un poco lo que era. Ah, Todo físicamente. Ah, le gustaba esa Educación física, parte. sí, sí, sí. le gustaba eso. Y el otro hijo, Y el otro es anestesista, anestesiólogo le dicen Ah, ahora. sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Sí. Y él estudió acá. Y la otra está en Estados Unidos, ella se especializó en el manejo de Empresa, empresas. administración de empresas. Inmobiliaria. Ah, inmobiliaria. Y está trabajando en Estados Unidos. De Estados Unidos, está trabajando. Y se fueron ya ustedes a Estados Unidos a visitarle. Sí, ya. Ya se fueron. Sí, ya nos fuimos varias veces. Ella por lo menos se fue más de 2 veces. A la Yo cuenta. fui 2 veces. Are you speaking English? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué bien, che. ¿Y vos te fuiste una vez entonces? 2 veces creo que Ah, fue. 2 veces, voy a- Una vez fui a Puerto Rico y otra vez a Arizona. Y ya está casada tu hija. ¿O todavía? Está casada y está viuda también ahora. Está viuda. Ya Ah. se queda sola ya. Está con su hijo, con uno de sus Con un hijo. Con un hijo. Ah, mira, Solo qué hijo. interesante, che, qué Sí, interesante. tenemos- Y suele venir a visitarles también. Sí, sí, sí. sí. Viene muy a menudo. viene. Muy a menudo bien, entonces. Viene Claro, trabaja muy bien. claro, claro. Entonces, claro. Qué alegría, viene che, bien, qué alegría. fácilmente. Bueno, y nosotros también, don Emilio y María Luisa, queremos un poco 57 años de matrimonio. Y que nos dejen así un mensaje un poco para las familias, para los matrimonios, sobre todo para los nuevos matrimonios. ¿Qué implica llevar esos 57 años, verdad, de vida juntos? Esos 57 años también de gracia de Dios, ¿verdad? Porque hoy en día, así yo como sacerdote, sobre todo, suelo atender mucho a las parejas y algunas veces ya vienen todos, yo no vamos ahí. Yo pues siente, Sí, sí. entonces yo quiero que ustedes también me enseñen a mí, le escuchemos un poco a ustedes, cómo es que hacen para que 57 años de vida así, en el amor, en la fidelidad y sobre todo en ese empeño, ¿verdad? Que ustedes tienen. Vamos a comenzar con la señora María Luisa, ¿verdad? El andemos aguantada con Caraíbe. Y bueno, tener mucha paciencia y un carisma especial para el marido y para la familia. Ah, ya. Y saber escuchar los problemas, porque problemas siempre existen, Claro, ya sea del trabajo, de la familia, de la casa, en fin, mucho problema allá al último. Pero de saber escuchar y saber atender a la pareja, a tu pareja especialmente, tenerla en cuenta. Claro, tenerla en claro. cuenta que yo, por ejemplo, cuando él viene del trabajo y le veo medio serio, es como es él. claro, claro. Entonces yo me acerco y le pregunto, ¿qué problema tienes? Sí, sí. ¿Hay algún problema en el trabajo o qué sé yo? Claro, Bueno, claro. él me contesta si es que ahí sí dice, tuve en fin, un problemita y bueno, pero ya se solucionó. Entonces él también se siente Acompañado. acompañado, se Qué siente que es importante en la familia, Claro, como marido y como papá. claro, claro. Pero nosotros tenemos a nuestros hijos y ellos jamás escucharon que nosotros nos peleamos, que esto, que lo otro. No, Ya. eso sí estamos seguros. Sí. Los hijos mismos dicen. O por lo menos nunca se peleaban frente a ellos. No. Pero adentro en la pieza sí. Sí, A moquete. Con la sábana, sí. Bueno, pero vos seguramente que nunca, ni él nunca dijo, no te veo bien. No, Porque pegó oculista, ¿cómo es? oculista. Sí. No puedes decir eso, no te veo bien. Siempre con la... Y saber escuchar a la Sí. pareja y discutir sobre lo que, como siempre yo digo, discutir sobre el vaso roto. Ya, Y no discutir y salir, aprovechar ese tiempo, ese momento
para decir todo lo que quiere decir. Claro, No. claro. Nosotros no somos así, no. Claro. Sino que discutir sobre el punto y punto. El ¿verdad? punto, claro. Y ahí termina. Hay otros que sacan todo. Vos lo hace 20 años, vos lo hace 15 No, años, no te comienza- acordás luego cuando vos. Comienza a sacar, no, Trapo sucio. tu mamá no es así, o tu papá no es así, entonces... De, ojo, me dice. No, y viene la ofensa. ¿verdad? Claro, Y la claro. ofensa es difícil curar después. Claro, muy difícil. Sí, Muy sí. difícil. Entonces, eso es lo que nosotros siempre hablamos con él, que tenemos que discutir sobre esto y ahí termina. Ahí termina. Porque en el gusto y la discutía en el por Cuba, Con tu propio enemigo. No, ahí gusto. Entonces, Sí. esa es nuestra meta. Y Qué eso- bien. Y eso todo hace el amor. Claro. Porque si no hay amor, no hay respeto, no hay nada. Claro. Eso es lo que tiene que mover. Sí, el Y amor. de ahí viene también el amor y el buen crecimiento de los hijos. Sí, sí, Claro, también. cuando ellos ven, ¿verdad? Que ustedes se quieren y se Ay, aman, el él testimonio. siempre dice eso. Claro, Inclusive hasta mi nieta. en Y serio. a su papá eso es. Nunca le hemos escuchado a abuelo y abuela. No puede ir acá al lado, no. Ah, ya. Ese apartamento. Ya. Al lado nomás no les deja, les quiere. Sí. Bueno, y don Emilio, Ya. qué mensaje, y más todavía porque vos tenés una misión muy importante también, ¿verdad? Dentro de la iglesia, Dentro de como la diácono, ayudando a tantos matrimonios también seguramente, Sí, sí. familia. Para mí, yo tengo dos etapas en mi vida religiosa, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Sí, Primero, cuando ya nos casamos, tuvimos problemas, como es propio de un matrimonio nuevo, claro. pero yo tenía celo por mi apellido, por mi papá. Sí, O sea que yo representaba, me sentía representante de la familia y ensuciar la familia era el tema. claro. Esa es una etapa en que yo me consideré como pareja, tengo que conservar, a pesar de los problemas, tengo que conservar el matrimonio porque lo que mi papá y mamá y eso confiaron en nosotros. O sea que Claro, yo no quise ensuciar el nombre de ellos, pero siendo malo casado. Claro. Esa es una etapa. Después, Sí. cuando ya entré en la iglesia, ya entendí que hay algo más que eso, es el sacramento. Claro. Porque el matrimonio tiene su problema todo el tiempo. Las discusiones siempre hay. Exacto. Lo que acá nosotros practicamos es el pedir perdón y perdonar. Claro. Esas son las dos fórmulas que nosotros manejamos dentro del matrimonio. Nos olvidamos, como decía ella, nosotros hoy podemos discutir algo, pero eso ya pasó. Claro. Ya terminó eso. Claro. Ya no se toca más nunca. Claro. No más. Entonces esa es una forma de vivir juntos, porque como dice ella, cómo nos acostamos juntos y bueno, Claro. no poder con la cara larga. Sí. Tampoco. Pero Dios nos eligió para eso. Esa parte es lo que yo entiendo que aprendí ya después de la iglesia. Claro, o sea, el aspecto vocacional Sí, que sí, diría, sí, una sí, vocación, sí, Dios sí. te llama a, Sí, sí. y ahí está entonces la pareja, ¿verdad? Sí, Con sí, quien les puso. exactamente, hay que salvar Qué eso. bien. Bueno, muchísimas gracias, don Emilio y doña Luisa, María Luisa. Verdaderamente este testimonio tan lindo y sobre todo 57 años de vida, de matrimonio. Entonces, que Dios les bendiga, a su familia también, y que el Hijo de ustedes también desde el cielo les bendiga a ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Ese fruto y ese amor tan lindo que ustedes recibieron de parte de Dios, ¿verdad? Pero Dios tiene sus caminos y tiene su voluntad también, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Nosotros ponemos en manos de Nos Dios. casamos muy temprano. Ah, ¿cuántos años tenían ustedes? Yo tenía 24 años, 24. hoy tengo 81, dentro de 8 días voy a... ¿En serio? 81 años voy a Entonces cumplir. ya ayudan ya a la asadita. Sí, sí. Ay, cuamalanderoga. De cañiguave, más así. Así es. Está bien, qué alegría, don René. Muy bien, le agradecemos también a ustedes por... Ahí estamos siempre, doña María Luisa. Bueno, así, queridos amigos, nosotros estamos concluyendo este programa. Hoy visitamos a la familia del señor Emilio Trinidad, la señora María Luisa. ¿Cómo era tu apellido? Cardoso. Cardoso, entonces, de Zapucay y de Itagua. Ella va de Yaraña de Moí en nuestro camino, y como decían recién también, es una vocación, es un llamado. Y eso es lo que tenemos que entender. Llevamos esa peña de Yara siempre. Por A o por B motivo nos hace encontrar en el camino de la vida. Lo importante es después saber llevar adelante esa gracia de Dios. Y como siempre, queridos amigos, al concluir nuestro programa, yo les dejo una bendición muy especial. Y también aquí con esta familia que agradece a Dios sus 57 años
de vida sacramental matrimonial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces, con Ñande Upucuera Puporén.